Vamos entonces abriendo las Biblias, por favor, en Proverbios 25. Hoy quiero compartirles otro tema individual. Cuando digo individual es que no es una serie. Ya estamos pidiéndole la guianza a Dios para iniciar una serie. Recuerden que el propósito de una serie es enseñarle de una manera más exhaustiva, más ordenada y más amplia. Eso es lo que significa la palabra exhaustiva, amplia. Por eso, cuando le enseñamos por serie, por decirlo, la obediencia, se las enseñamos, ¿verdad?, desde el 1 hasta donde Dios nos lleve. Hoy les quiero compartir un tema individual. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios siempre nos bendice? ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, si usted quiere limpiar su vida, que ese es el tema que yo les voy a compartir hoy, limpiando mi vida, basado en Proverbios 25, verso 4, por favor. Vamos a hacer una cosa, hermanos. Pónganse de pie, por favor, los que tengan la facultad y los que tengan también ese deseo, ¿verdad? Pónganse de pie. Vamos a darle honra a Dios leyendo la primera parte de las Escrituras. Gracias. En cierta ocasión una persona me cuestionaba, me decía, oye, pastor, ¿por qué en la congregación Casa de Oración Minnesota no se levantan cuando se lee la primera parte de la Biblia? Le digo, bueno, no lo hacemos porque no creemos en una costumbre, pero lo podemos hacer, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que en las casas de Dios, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, que no somos contenciosos, somos obedientes, ¿verdad que sí? Vamos a darle honra a Dios, ¿qué les parece? Dice lo siguiente, Proverbios 25, versículo 4, gracias. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Acompáñame a orar, por favor. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu palabra. Mi Dios, cuánta sabiduría has guardado y escondido y atesorado en tan pero tan cortos dichos maravillosos como son los proverbios. Yo te pido en el nombre de Jesús que me des la gracia para que tu pueblo reciba este consejo y ellos puedan atesorarlo y sus vidas puedan crecer, perseverar y correr la carrera con paciencia, mi Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gracias por su obediencia. Muy bien. Proverbios 25, versículo 4, dice la Biblia, quita las escorias de la plata. Yo les voy a ir explicando parte por parte. Recuerden que esto es el Señor, ¿verdad?, habla de una manera simbólica. Recuerden que una parábola es una comparación. ¿Recuerdan cuántas parábolas les compartimos aquí en Casa de Oración? Como 28, yo creo. Casi 30 parábolas que la Biblia menciona de boca de Jesús. Y una parábola es una comparación de una cosa con algo real como nosotros los seres humanos. Y aquí el escritor de los Proverbios, el sabio Salomón, está utilizando palabras pequeñitas, pero con una profundidad que usted no tiene, que usted y yo no tenemos la capacidad para entender cuánto hay ahí, pero vamos hoy a rascar un poquito y que usted y yo salgamos bendecidos. En este proverbio, muy corto, pero con mucha profundidad, el sabio Salomón expresa enseñanza divina. Un proverbio son esas cápsulas divinas, para los que les gusta anotar, un proverbio son esas cápsulas divinas cargadas de la sabiduría y también de la misma vida de Dios. Están llenas de la esencia de Dios, mis amados. Un proverbio, según la cultura israelita, también significa un dicho corto e ingenioso que ofrece mucha sabiduría. En Primera de Reyes, capítulo 3, todos lo hemos leído, una oración que le salió del sabio Salomón, antes de ser sabio, como Dios lo hizo sabio. Esta oración, mis amados, es una de las oraciones más llamativas y más tentativas, digo tentativas, para todos aquellos que somos cristianos, debido a la oferta que Dios le hizo. ¿Sí se acuerdan la oferta que Dios le hizo? ¿Qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Recuerdan?
¿Qué pidió el sabio Salomón, hermanos? Sabiduría. Y Dios se la dio, ¿verdad que sí? Ahí en Primera de Reyes 4, en el versículo 29, dice la Biblia, ustedes, ¿verdad? Se van a ir apoyando en su Biblia, y si no, pues aquí Timoteo nos va a ir apoyando aquí en la pantalla. Primera de Reyes 4, en el verso 29, de ahí en adelante nos dice, y Dios dio a Salomón sabiduría, esos dichos profundos cargados de la vida de Dios, pero también le dio prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuántos han mirado de vista un mar? ¿Cuántos han ido al mar? Bueno, aquí tengo una pareja enfrente que hace poquito, el año pasado fueron a los mares de Colombia. Yo en cierta ocasión también miré el mar de las aguas del Mediterráneo, ¿verdad? Perdón, Mediterráneo, del Atlántico, ahí en Nueva York. Oye, es grandísimo, hermanos. Cuando tú te quedas mirando, ¿verdad? Al mar no le miras término, nomás miras que las aguas van así como en aumento gradual hacia arriba. Cuando miras hacia el horizonte. Y en las orillas hay muchísima arena, hermanos. ¿Puedes tú imaginar de la magnitud de la sabiduría que le dio Dios a este hombre? Y dice lo siguiente, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos de los orientales. Y vaya que era hombre bastante capacitada, versada, estudiada. Y que toda la sabiduría de los egipcios. Imagínate un solo hombre con la capacidad de superar a muchos y de los más sabios de aquel imperio grande, imagínate. En cierta ocasión, la sabiduría de este hombre dejó sorprendida a una mujer, a una reina. Esta reina venía de Sabá. Sabá es el actual país llamado Yemen, con Y, Yemen en Asia. Y esta mujer tuvo que recorrer por lo menos, ¿verdad?, según la geografía, 2,200 kilómetros, pero eso es así, ¿verdad?, en línea recta. Yemen, Asia, hasta Jerusalén para venir a escuchar la sabiduría del sabio Salomón. Ya que era algo espectacular, era algo inexplicable, era una delicia escuchar las palabras de parte de Dios por la boca de este hombre llamado Salomón. En Primera de Reyes 10, en los versos 6 al 8, escuchen bien lo que le dijo esta mujer, ¿ok? La que hizo todo un viaje desde Asia hasta Jerusalén. Primera de Reyes 10, versículos 6 y 8. Quiero comenzarles a desmenuzar lo que significa un proverbio para que vean cuánta sabiduría se puede extraer o enseñanza de cada parte de uno de ellos. Hoy queremos tomarnos este tiempo para ser bendecidos, para extraer la savia, ¿verdad?, esa esencia divina en cada parte de los proverbios. Dice Primera de Reyes 10, versículos 6 al 8, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Esta es la reina de Sabá. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Imagínate. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Esto me llama mucho la atención, escuchen. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la sabiduría de lo alto? ¿Cuántos se deleitan en escuchar a hombres sabios? Hermano, yo me deleito cuando una persona habla con la sabiduría de Dios. Yo soy todo oídos y me siento tranquilito a comer. Es deleitoso, para mí es un deseo sentarme a escuchar palabras sabias de las personas. Esta sabiduría que Dios le dio le fue suficiente para componer 3,000 de ellos, 3,000 proverbios, y dice la Biblia que también compuso 5,000 cantares. Salomón recibió la facultad de hablar con una profundidad de tal manera que la gente quedaba deslumbrada, tal y como lo explica él mismo en la primera parte de los Proverbios. Proverbios 1, versículo 6, si usted pone su vista en la segunda parte, Proverbios 1:6 dice en la segunda parte, palabras de sabios y dichos profundos. Hay que rascarle a la palabra, por eso les dije hace ratito que le vamos a rascar. Y de esta manera, Salomón se convirtió
en el representante de la fuente de la sabiduría divina en Israel, entendiendo que la fuente es Dios. El origen de la sabiduría es Dios, pero a Salomón Dios le plació tomarlo para ser, como quien dice, un referente de la sabiduría divina. Casi nada, ¿verdad? Estoy ironizando, hermanos. Pero, ¿cuántos le hemos pedido sabiduría a Dios, mis amados? Es válido, y hay que pedirla, Hay cosas que no vienen por pedir. Si yo le digo, Señor, ¿me dejas caer del cielo la predicación del jueves? Créeme que no va a caer, Yo te aseguro que no va a caer, menos imprimida. No. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, ¿me das por favor iluminación? ¿Me confirmas por favor en la necesidad que hay en tu iglesia? Eso es diferente. Y ya que el Señor me dice, santidad, Marco, obediencia, Marco, entonces, ¿qué hacemos usted y yo? Bueno, nos tomamos horas y horas y horas para rascarle a la Biblia. Amén. Así es como podemos obtener la sabiduría de Dios. Pero, mejor dicho, la predicación de la palabra. Pero la sabiduría de Dios sí se pide, mis amados. ¿Estamos de acuerdo? Pero, escuchen bien, no se la da cualquiera, No, Dios no le da a cualquier loco su sabiduría. ¿Cuántos le darían una pistola 380 o una ametralladora al primer loco que te encuentras en la esquina? ¿Cuántos le darían un cuchillo? ¿Cuántos le entregarían a su hija? Cásate con mi hija, llévatela. ¿Qué harían, hermanos? Dios no le da la sabiduría a cualquier persona. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 2, versículo 6? Dios, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Por eso muchos piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden para sus hotcakes. No sé si me entendieron. Cómprense un diccionario. Marco habla hoy. En Santiago 1, versículo 5 dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproches. Pero más abajo dice: pero pídala con fe. ¿Qué significa fe? Pídala confiando completa y plenamente en Dios, porque si no, no vas a recibir ni galletas animalito. ¿Por qué? Porque según el contexto, el que no tiene confianza en Dios es de doble ánimo. Hoy está bien, mañana está abajo. Es ese cristiano que juega al súbele y bájale. Hoy está de gloria en gloria y mañana está en el suelo. A esos Dios les dice: mi hijo, afírmate. No te puedo dar algo que no vas a poder manejar. El corazón de Salomón era recto, era agradable, era transparente, era un corazón agradable a Dios cuando Él le pidió este privilegio: Señor, me da sabiduría, porque ¿quién puede dirigir a tu pueblo tan grande como la arena del mar? ¿Ha escuchado gente que habla poco y dice mucho? Yo me deleito con esas personas que hablan de una manera sabia, bien poquitito, pero te dicen mucho. Ahora, ¿cuántos tienen o escuchan gente que habla mucho y no dice nada? Gente palabrera. ¿Verdad que sí? Y aunque no todo el material de los proverbios fue escrito por este hombre, en él fue donde se inició la tradición de la sabiduría de Israel. Dios quiere hablar a nuestros corazones porque todos tenemos un anhelo para predicar la palabra de Dios. Todos queremos evangelizar a nuestras familias, todos queremos alcanzar a los nuestros, a nuestro entorno, ¿sí o no? Y Dios quiere prepararnos. ¿Cómo? Limpiando primero que nada esas áreas. Hoy eso es lo que vamos a recibir. Ahora, para todos nosotros, la sabiduría de los proverbios solamente los traducimos como un mero conocimiento. Todos decimos, un proverbio de Dios es conocimiento, y está bien, ¿no? Está bien, es conocimiento. Pero escucha bien, la palabra original, chokhmah,
no es nomás un mero conocimiento. Un proverbio no se sujeta nomás a un simple conocimiento. Para los hebreos, esta palabra era muchísimo más que la actividad mental. También se refiere a la acción. Es decir, tú puedes pensar muy bien. ¿Cuántos han charlado con gente que piensa muy bien, pero actúan bien mal? Tú puedes ser bastante admirado por tu inteligencia, pero descartado como por las tonterías que muchas veces hacemos. ¿Sí o no? ¿Has escuchado gente que tiene las más excelentes ideas y los planes, sí o no? Y cuando habla lo admiras. Pero cada locura que hace esa gente. Y un proverbio no nomás es tener como les dije hace ratito, no es una actividad mental, sino es una actividad con el acto. Unido las dos cosas, ¿verdad? Un verdadero sabio combina la habilidad con el acto. ¿Cuántos sabios hay aquí, por cierto? ¿Cuántos sabios hay aquí? De esos que combinan su habilidad con el acto. Es por eso que en Éxodos 31 a veces no sabemos definir esa parte bíblica que Dios mismo permitió. ¿Qué sucedió en Éxodos 31, pastor? Dice la Biblia que hubo artesanos o artistas que fueron capacitados de parte de Dios. Yo les quiero leer una parte ahí, por favor. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Yo quiero leerles una parte ahí para que veamos cómo Dios capacita, pero ¿qué quiere Dios hacer con sus hijos, con su pueblo, cuando Él capacita con su sabiduría, mis amados? Dice lo siguiente, Éxodo 31, voy a leerle unos versos a partir del versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo te he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Sígame con atención, y lo he llenado del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento estamos hablando de esto, Lo he llenado del Espíritu de Dios, dice, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Había una razón, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y luego en el versículo, si usted baja rápido su mirada, ¿verdad? Ahí en el versículo 7 dice: y el tabernáculo de reunión en el arca del testimonio, el propiciatorio que esté sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y todo eso. En pocas palabras, Dios quería gente completa para hacerle material a ese lugar tan, vamos a decirlo, sagrado, en cierta manera, ¿verdad? Yo quiero subrayar una frase importante para que sepamos que todo aquel que tiene sabiduría de Dios, los traje yo a este verso bíblico, a estas partes bíblicas. ¿Saben por qué? Porque todo aquel que considera que tiene sabiduría de Dios, que atesora lógicamente su palabra, sus proverbios, hermanos, no solo actúa cuando, no solamente piensa, sino actúa, hermanos. Porque yo he charlado con mucha gente y créanme que tiene muy buenos pensamientos, pero no actúan. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Estamos conscientes que para trabajar en la obra de Dios necesitamos ser sabios. Dios los capacitó, ¿ok? ¿Sí o no? Lo leímos. Porque estaban trabajando en su obra. Ahora, ¿cuántos quieren o cuántos estamos trabajando en la obra de Dios en estos días, actualmente? Dios quiere que ejerzamos la sabiduría, mis amados. Para eso nos capacita, para hacer lo mejor, para, dice la Biblia, inventar diseños, hacerlo excelente. ¿Por qué? ¿Cuántos hemos leído 1 Corintios 2, versículo 16, que usted y yo tenemos la mente de quién? De Cristo, ok. Ahí ya está la actividad mental. Tienes la mente de Cristo, excelente. Pero usted y yo también tenemos que tener los actos de Cristo. Imitadme a mí, dijo Pablo, así como yo imito a Cristo. Ya tienes el conocimiento de Dios, qué bueno.
Tienes sabiduría de Dios, ahora también tienes que tener los actos de Dios, los actos de Cristo, porque lo dije una vez y lo digo una vez y lo digo otra vez. La Biblia no nos llamó a ser todopoderosos, porque solo hay uno, ¿sí o no? Pero el trabajo de nosotros sí es parecernos al Todopoderoso. Claro, Él nos hizo a su imagen y a su semejanza y tenemos que actuar como Él quiere que actuemos. Dios es amor y usted y yo tenemos que ejercer el amor, ¿sí o no? Eso nos traerá profundos cambios dentro del alma. Ponga atención, por favor, al proverbio con el que iniciamos, Proverbios 25, en el versículo 4. Yo quise llevarlo con esta introducción, porque a veces no sabemos definir un proverbio, nomás lo definimos. Son bien bonitos los proverbios, y ahí nos quedamos. Bueno, creo que ya entendimos un poquitito más a fondo qué es lo que tenemos en nuestra vida, hermanos, de parte de Dios. En el Proverbios 25, versículo 4, el sabio Salomón comenzó diciendo: quita las escorias de la plata. Yo se los voy a leer en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen bien, quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre o para el fundidor. Un fundidor es una persona que conoce el arte, tiene esa técnica de hacer objetos de metal. Ese es el fundidor o el orfebre, como lo dice aquí en esta versión. Y Salomón está utilizando una comparación muy interesante entre un metal y la vida de una persona. Está comparando tu vida y mi vida con un metal. Ahora, tenemos que entender qué significa también ese metal en lo literal. ¿Por qué el sabio Salomón lo compara? La plata era un metal precioso, escúchenme bien. La plata, como comparación o parábola de una persona, era preciosa, ¿ok? O es preciosa. La plata también es brillante. La plata también, el diccionario lo define como algo sonoro. ¿Y qué traes con mi compadre, Marco? No, sonoro es que suena. Si tú agarras una moneda de plata y la dejas caer, suena. Es ruidosa, pues. La plata también es muy maleable. La plata es manejable, hermanos. ¿Verdad? Que como material es trabajada con mucha facilidad. En un sentido figurado o metafórico, define a una persona que es maleable como la plata, es decir, alguien que acepta lo que se le manda, bíblicamente hablando, pues, ¿no? Es una persona que se deja influir con mucha facilidad bíblicamente. Es esa persona que no discute cuando escucha las palabras de Dios, ni se opone. Así es como define la vida de una persona en comparación a la plata. Miren, la plata tenía muchos usos en los tiempos bíblicos. Si usted lee, por decirlo, Génesis 23, Génesis 37, ahí nos dice que la plata se utilizaba para hacer intercambios, trueques. En los tiempos bíblicos también la plata se utilizaba para fabricar muchísimos objetos, hermanos. Génesis 24, Éxodos 3, se lo dejo de tarea. Por eso, ¿verdad? Cuando Dios pidió que se le levantara el templo, el tabernáculo, ahí demandaron grandes cantidades de plata, según Éxodos 26, se los dejo de tarea. Incluso los ricos, la gente importante utilizaba objetos de plata. ¿Cuántos han escuchado la vida de José, que fue el segundo después de Faraón en Egipto? En Génesis 44, en el versículo 2, dice la Biblia que José tenía una copa. ¿Sí se acuerdan qué puso este hombre cuando quiso jugarles ¿qué puedo decir, verdad? Una broma a sus hermanos? Cuando les quiso pagar decimos en México, una sopa de su propio chocolate por tercos. ¿Qué puso en los bultos? Aparte del dinero, ¿qué hizo? Le puso la copa. La copa era de plata. Dice, hoy me las pagan por tercos, hermanitos míos.
¿verdad? Y yo quiero subrayar los usos que tenía la plata, porque la está comparando con la vida de un servidor de Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que usted y yo, dentro de este cuerpo, dentro de la iglesia, siendo muchísimos, somos un solo cuerpo. Yo preguntaba el jueves, ¿cuántos miembros tiene su cuerpo? No creo que alguien me dé aquí un número. ¿Me puedes decir más o menos los que ves aquí enfrente? Empezando desde la cabeza. Pero, ¿cuántos miembros tenemos dentro de nosotros, hermanos? Olvídense, yo cuando era estudiante, cuando miraba yo ahí la biología, ciencias naturales, olvídate, cada cosa ahí, nomás el hígado tiene otras partes, el riñón tiene otras partes, o sea, hay muchísimas partes, pero la Biblia dice que siendo muchos, somos un solo cuerpo. Estamos trabajando en muchas áreas, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús estableció 5 ministerios, comenzando desde los apóstoles, ¿verdad que sí? Profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad, no a la separación, a la unidad. Si usted es plata, si usted es maleable, entonces tiene que venir a unirse. Para eso viene usted a la iglesia, ¿verdad que sí? Para eso se le predica, ¿no? No tendría caso que se le predique la salvación y usted diga, ya soy salvo, gloria al Señor, ahí nos vemos entonces, me quedo en la punta de un cerro, imagínate. No, Dios quiere usarte, plata. La plata es un instrumento maleable, es un metal maleable, fácil de usarlo, así como usted comprenderá, en las manos de Dios, lógicamente, ¿no? Ahora, ¿qué significa la palabra escorias, pastor? Dice, quita las escorias de la plata. Miren, la palabra escorias del hebreo sik, que también tiene un sinónimo suk, así con G, sik y suk, significa primeramente basura. Quita la basura de la plata, les está diciendo. En sentido figurado, esa palabra también significa acobardarse, significa retroceder y también significa literalmente retirarse, como echarse de reversa. Si lo parafraseamos, dice lo siguiente: quita la basura de la plata, quita ese carácter de cobarde, no retrocedas, quita ese sentir de retroceder o literalmente retirarte, quítalo. Eso es lo que dice el hebreo original. ¿Por qué? Porque esa palabra te va a traer de reversa, ¿verdad? Habla de un carácter que no es de provecho. Esta palabra habla de algo infructuoso sin beneficio alguno, ¿ok? En cierta ocasión Dios envió a hablarle a su pueblo Israel. ¿Cuántos saben que Dios ama a su pueblo, hermanos? Dios ama a Israel y también ama a su iglesia. Amén. Dios nos ama, hermanos, y nos ama con amor eterno, con amor infalible, con ese amor que no deja de ser. Y como nos ama, siempre está constantemente llamándonos la atención, mis amados, ¿verdad? Miren, yo quiero que vayan bien rápido en Ezequiel 22, de los versos 17 en adelante, por favor. Éxodo 22, camina con ellos, por favor, Estela, ayúdales, por favor, sitúalos. Ezequiel 22, 17. Pongan, por favor, su vista. Yo quiero que me sigan, ¿verdad? Porque yo no quiero, ¿verdad? Que sintamos como que Dios es un Dios, un dictador, un tirano. No se lleve esa idea, mi amado. Llévese la idea de parte de Dios. Llévese la idea de parte de Dios, ¿verdad? Para que tenga esa disponibilidad. Para que se lleve la bendición, hermanos, porque créanme que a veces llegamos a las iglesias y decimos, llegamos a un lugar en donde Dios me exige. Llegamos en un lugar en donde Dios me va a pedir y me va a obligar. Yo por eso no quiero entrar a las iglesias, porque en las iglesias me aprietan el cuello y no, hermano. Ese no es el Dios de la Biblia, amén. Dios nos ama. Dios quiere que lo obedezcamos así, voluntariamente, hermanos. En Ezequiel 22, 17
Fíjense con el amor que Dios le habla, ¿verdad? Porque muchos no lo creen, que la disciplina y la llamada de la atención, muchos consideran que no entra en el amor, pero precisamente por amor es que Dios nos habla, nos corrige, nos endereza, porque Él no quiere que suframos. ¿Cuántos se equivocan aquí? Yo me equivoco. ¿Cuántos sufrimos cuando nos equivocamos? ¿Verdad que sufrimos? Por eso Dios nos quiere evitar caer, porque Dios no quiere que suframos. Yo no sé cuántos han sufrido, pero hermanos, cuando hay sufrimiento, hay un dolor inexplicable y Dios no quiere que experimentemos eso, ¿verdad? Y Dios ama a su pueblo de una manera eterna. Dice la Biblia que el amor no deja de ser. Y en Ezequiel 22, en el verso 17, yo quiero que lea conmigo, por favor. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, es decir, Dios hablándole al profeta Ezequiel. Escuchen bien, es bien importante cuando habla Dios, ¿eh? Si hablo yo, pues no me hagan caso, ¿no? Es un palabrero. Pero cuando habla Dios, pongamos atención. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido ¿en qué? En escoria. El sabio Salomón les está diciendo: quita la escoria de la plata. Vuelvo a repetirles, usted y yo somos esa plata maleable, esa plata que se deja moldear, que se deja dar forma, porque Dios no nos quiere deformes, ¿verdad que no? ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Dice que nos tenemos que formar, tenemos que sufrir esa metamorfosis como de un gusanito a una mariposa. Ya lo expliqué cuando compartí la serie de los deberes cristianos. ¿Recuerdan? Y dice la Biblia ahí en el versículo 18: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. ¿Y qué dijimos que significa la palabra sik o suk en el hebreo? Basura. Basura, hermanos. Sigo leyendo. Todos ellos, sin excepción, son bronce, son estaño, son hierro, son plomo. ¿En medio de qué? Subraya esa frase. En medio del horno. Y en escorias de plata se convirtieron, dice la Biblia. Puesto que el Señor mira que todos los pecados que el hombre comete en la oscuridad de los secretos. Acuérdense bien que Dios mira en todo lugar, ¿eh? Yo cuando ministro el corazón de mi hija, siempre le digo: mi hija, acuérdate que ya tienes 18 añotes y ya no te vemos, ¿eh? Yo no te voy a poner un radar, mi hija, porque no es mi trabajo andarte ahí mirando con el celular como que si fuera yo security. No. Acuérdate que Dios está mirando tus actos, mi hija. ¿Sí o no? En donde quiera que tú te metas, mi hija, ya te estás quedando ahí en Core University, ya te estás quedando ahí. Yo no voy a preguntar cómo te comportas, ni voy a poner una camarita en tu cuarto, secreta. Los ojos de Dios ahí están, mi hija. Y me dice: yo sé, papá, yo sé que ahí está Dios. Dios nos conoce. Una vez que Jerusalén es fundida, metida dentro del fuego, se descubre su escoria, hermanos. Aquí Ezequiel, de parte de Dios, le habla a un grupo. Entre ellos había predicadores, se lo dejo todo el contexto. Había líderes religiosos, también había funcionarios políticos, y dice la Biblia que todos se corrompieron. Había muchas cosas que Dios quería sacar de ahí. Escuchen bien lo que dice una versión diferente. La Nueva Traducción Viviente dice en Ezequiel 22:18, escuchen bien lo que dice: hijo de hombre. Es interesante entender esta frase, hijo de hombre. ¿Por qué? Porque usted y yo somos seres humanos y fallamos. Fallamos, hermanos. Somos dependientes completa y exclusivamente de Dios. Hijo de hombre, los israelitas son la escoria inservible que queda después de fundir la plata. Ahorita los voy a ir explicando, ¿ok? Son los desechos que sobran. Una mezcla inútil de cobre, de estaño, de hierro y de plomo. Esta es una manera simbólica para señalar cómo el pecado de todo tipo, ya sabe usted las obras de la carne, ¿verdad que sí? Gálatas 5,
del versículo 19 en adelante. Usted sabe mejor que yo. Esta es una manera simbólica para señalar el pecado de todo tipo. Y las obras de la carne, sepamos, mis amados, que deterioran la vida espiritual, tanto física. Oye, Marco, yo me siento como que mis pilas ya no resisten. Hermanos, lo físico también daña lo espiritual. Así como lo físico nos revitaliza, ¿no? ¿Cuántos están bien guapos aquí? Hermanos, lo espiritual nos revitaliza. Pero si andamos de tercos, lean por favor, se los dejo de tarea, 1 Corintios 11. Lean la Santa Cena, por favor. Léanla. Para que vean que también la desobediencia no solamente te debilita, no solo te enferma, sino que, ¿a dónde nos puede llevar la desobediencia, hermanos? A la tumba. Eso es lo que dice la Biblia, yo no estoy inventando nada. ¿Amén? ¿Sí o no? Dios utiliza esta comparación para mostrar lo inútil que se había vuelto su pueblo, hermano. Un pueblo llamado a cumplir altos, santos y divinos propósitos. Israel fue escogida por Dios. Y dice, no porque seas la más especial, Israel. No te sientas aquí el mandamás, Marco. No. ¿Quién te dijo que tú eres aquí el que vale más, Marco? No te sientas tan especial. Dios me libre. No, es que Dios dice en la Biblia que Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. No es del que corre, ¿verdad que no? No es del que corre. No. Dice, yo tengo misericordia. Dios llega. ¿Quién es? Soy yo, Jesús. ¿Me permites entrar? Dice el Señor. Viene, entra, abres tu corazoncito, naces de Dios y voluntariamente lo obedecemos. Somos la plata en las manos del Señor. Y esa plata se comienza a formar. ¿Cuántos saben que todo lo que tiene una forma se ve, vamos a decirlo, ¿verdad? Es muy llamativo, es bien bonito. Aquí tengo dos floreros de metal, muy parecido al cobre, a la plata, por cierto. Y yo entiendo muy bien, ¿verdad?, que el fundidor no dejó de trabajar hasta que esa macetita tuviera la forma que tiene que tener. Dios no va a dejar de trabajar hasta que usted y yo tengamos ¿qué? Forma. Y a partir de que tengamos forma, ¿qué tenemos que seguir? Tenemos que seguir todo un proceso de formación, porque yo lo he dicho una vez y lo voy a seguir diciendo. Usted y yo no somos perfectos. No somos cristianos porque somos perfectos, ¿verdad que no? Pero sí somos cristianos que estamos siendo y somos perfeccionados. ¿Sí o no? Amén. Dios busca plata pura, mis amados. Dios busca plata limpia, pero la desobediencia de su pueblo solamente encontró metales baratos, ya los leímos ahí, metales sin valor comparados con la basura, con la escoria. ¿Qué significa la escoria, pastor? La escoria son los desperdicios que se separan de la plata durante el proceso de purificación. Cuando el fundidor mete la plata al horno, ¿verdad?, se comienza a limpiar, se comienza a derretir, se comienza a refinar para que se separe completamente de ese precioso metal. Frente a las ofensas o a tales ofensas que el Señor miró de su pueblo, Él expresó una ira, hermanos. ¿Sí saben que la ira de Dios es santa? ¿Cuántos saben eso? Dios no es como nosotros, que nos airamos y no, hombre, ya nos parecemos a Hulk, ¿verdad que sí? No, usted no, más yo, no se preocupe. Dios es santo. Por eso mucha gente dice, un Dios amoroso va a condenar a mucha gente. No, es que Dios no condena a nadie. Dios nos dio libre albedrío para escoger. Pero como Dios es justo y Él ama la justicia, tiene que decir, a ver, déjame ver. No, tú no pasaste el examen, tú hiciste tu voluntad. En esta tierra solamente podemos hacer dos voluntades, la de Dios o la del diablo. ¿Sí o no? Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo y que todo el mundo está, primera de San Juan, que está bajo ¿quién? Nos guste o no, está este mundo bajo el maligno. Yo sé que muchas veces no nos gusta y nos suena bien fuerte, ¿no? Pero es mejor que despertemos.
Hay un dicho por ahí que es mejor que escuchemos una verdad que nos bendiga a una mentira que te eche a perder. ¿Sí o no? El Señor le dice, Ezequiel, dile a mi pueblo que yo me voy a encargar de que las naciones sean testigos del alto costo que van a pagar por atreverse a juguetear conmigo. A la vista de Dios, no había plata limpia, mis amados, entre su pueblo. Y en esas condiciones, escúchame bien lo que quiero decir, en esas condiciones no tenían valor para usarse. Y entiendo que usted y yo queremos servirle a Dios, ¿sí o no? Porque si usted dice, oye Marco, es que yo no soy pastor, pero tienes un hogar, ¿sí o no? Tienes compañeros, tienes hijos, tienes esposa, tienes esposo, tienes toda una nube, como dice Hebreos capítulo 11, tienes toda una nube, capítulo 12, Hebreos 12, una nube ¿de qué? De testigos. Y hay que darles buen testimonio, buena recomendación de parte de Dios, ¿sí o no? Ahora, pastor, ¿cómo me limpio, pastor? ¿Tengo que ir con el indio Atahualpa? ¿Cómo me limpio, pastor? Miren, una manera de limpiarse es quitarse las escorias. ¿Cómo me quito esas escorias, pastor? ¿Verdad? Yo quiero ser ese instrumento o esa plata en las manos de Dios. Las pruebas, las circunstancias difíciles. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Pedro 4? ¿Quiere ir conmigo, por favor? Primera de Pedro 4, en los versos 13, en el 14. Dice la Biblia lo siguiente: amados, Primera de Pedro 4, 13 y 14. Amados, no os sorprendáis, y quiero subrayar la frase que sigue otra vez, del fuego. Recuerden que Dios quiere meter a sus hijos dentro de un horno encendido de fuego. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Qué es lo que provoca naturalmente el fuego? ¿Qué es lo que hace naturalmente el fuego? Quema, funde, derrite, deshace, ¿sí o no? Usted ha mirado personas que han sufrido quemaduras, ¿verdad que sí? Yo he mirado personas que ya su cara perdió la figura. ¿Por qué? Porque el fuego naturalmente derrite, deshace, ¿sí o no? Escuchen bien lo que dice una versión diferente, ¿ok? Ahí mismo en Primera de Pedro, en el 4 al 13. Fíjense lo que dice, ¿eh? Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Yo sé que muchas personas estamos atravesando algo. Ya con la pandemia tenemos, ¿sí o no? Escuchen bien lo que dice la traducción lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño, aunque a veces lo convertimos. Otra versión, ese mismo verso dice en otra versión, la palabra de Dios para todos, dice: estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. ¿Cuántos saben que la prueba duele? ¿Cuántos estamos de acuerdo que la prueba duele? No es que yo así ya no juego, Señor. La prueba duele, hermanos. Duele la prueba. Que no nos parezca extraño, hermanos, sino más bien, escucha bien, esa es la perfecta señal para quitar, para remover, para desechar los residuos de mi vida. Esa es la perfecta señal. No te eches a correr. Deja que Dios trate con la plata. En el Proverbios 25, versículo 4, yo quiero redundar lo que les estoy diciendo, que la prueba de fuego duele, por el primer verbo que menciona. Ese proverbio es en imperativo. Dice, quita, ¿sí o no? Quita las escorias, ¿verdad que sí? ¿Qué significa quita? Miren, esta mención
nos está responsabilizando, cristianos. Esta mención habla de sacrificio, habla de labor, habla de esfuerzo, habla de disponibilidad, habla de compromiso, hermanos. Además de que esto también implica, apláudele a Dios, un proceso. Un proceso, no te asustes. Es un proceso. Ya miré que hay bebecitos, gloria al Señor por la vida de los bebecitos. Ellos tienen un proceso de crecimiento, ¿sí o no? No se asuste, hermano. Disponga su vida en las manos de Dios. El proceso será difícil y déjenme les digo que no es nada agradable, ¿verdad? O yo les hago una pregunta: ¿a cuántas personas les han quitado algo que ustedes consideran, qué puedo decir, que ustedes consideran así como muy importante o necesario en tu vida? Cuando nos arrebatan algo, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Si usted, mi amada hermana, va caminando allá en la Lake Street y la Bloomington y de repente le arrebatan su bolso con $3,000 en efectivo, ¿qué iba a hacer? ¿Se iba a quedar a gusto? A nadie nos gusta que nos quiten cosas importantes, cosas que creemos que son importantes, ¿no? Porque lógico que el dinero es importante, aunque no es todo, ¿verdad que sí? Miren, les voy a hacer un poco más específico. ¿Cuántas personas han ido a un chequeo físico? Hay que hacerse uno por lo menos cada año, ¿ok? Cuando el doctor te dice: mira, paciente, te vas a tener que quitar el hábito de comer mucho dulce, te vas a tener que quitar el hábito de comer comida rápida, ya no más McDonald's, ya no más Burger King, ya nada de fajitas, burritos y gorditas. Te vas a tener que quitar el hábito de comer mucha sal. ¿Cuántos saladitos hay aquí? El hábito de comer muchas carnes. Y tú dices: ¿pero por qué tanto, doctor? ¿Qué hice? Es claro que el doctor lo único que te está diciendo, te está señalando lo que te tienes que quitar. Pero, ¿quién es el responsable? Nosotros. El doctor te señala nomás. Así como el doctor de doctores te está señalando lo que te tienes que quitar. Porque Dios no obligó a nadie a ser cristiano. No. Tenemos una labor, y yo les dije hace ratito, la palabra quitar nos responsabiliza. ¿Qué dice Efesios 4:31? Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. ¿Qué le dijo Dios a un hombre que amaba así como a usted? Ahí en Éxodos capítulo 3 versículo 5, llamado Moisés. ¿Qué le dijo Dios? Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Lo mismo le dijo a Josué, este príncipe del ejército de Jehová que se le apareció, que fue el mismo Dios. Ahí en Josué 5, en el versículo 15 le dijo Josué: quítate el calzado de tus pies, quítate. Dios nos responsabiliza y así lo hizo, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ahí en Segunda de Crónicas 14 versículo 3 dice la Biblia, ¿verdad? Que llegó un rey, ¿verdad? De parte de Dios, uno de muchos reyes, y que tuvo que quitar muchos altares. Israel adoraba ídolos a la máxima potencia. Y llegaba un rey celoso de Dios y decía: ¿saben qué? Vamos a tener que quitar, que remover todo esto. ¿Qué hizo? ¿Qué les dijo Cristo Jesús a la familia de Marta que tanto amaba? A Marta, a María y a Lázaro. ¿Qué les dijo Jesús cuando Lázaro ya tenía cuatro días en esa tumba? Ya tenía una piedra. ¿Qué les dijo ahí en San Juan 11 versículo 30? Quita la piedra. Oh, Señor, pero ya tiene 4 días. ¿No te dije que si creyeres mirarás la gloria de Dios? Yo no te estoy diciendo que si va a salir o no va a salir, te dije quita, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Lázaro, hermanos, cuando le quitaron la piedra? Salió. Jesús como hombre, ¿cuántos saben que Jesús como hombre también tuvo sus pruebas? Jesús, hermanos, dice la Biblia que como hijo
tuvo que aprender obediencia, dice la Biblia en Hebreos. ¿Sí o no? Jesús fue 100% humano. En la cruz Jesús sintió exactamente lo que humanamente usted y yo sentimos. ¿Ustedes por qué creen que le rogó al Señor: Señor, ¿no habrá manera que mejor ya no muera? Dice la Biblia que comenzó a sudar gotas como de sangre. Jesús sufrió, Jesús murió como un ser humano. A él le dolió. ¿Para qué? Dice la Biblia: para ser el primogénito entre todos. Él es el primero, hermanos. ¿Sí o no? Pero si sabían que lo que hizo Jesús tuvo que quitar muchas cosas y ni siquiera lo hizo para su propio beneficio. ¿Usted cree que Jesús vino a morir la cruz por su propio beneficio? ¿Usted cree que vino Jesús a aguantar tantas ofensas, tantas amenazas, golpes, escupidas y hasta la crucifixión? ¿Ustedes creen que Jesús hizo todo eso por su propio bienestar, para su propio beneficio? Él no tenía que hacer nada en la cruz. ¿Y qué hizo cuando se subió a la cruz? Dice San Juan 1:29, cuando lo miró Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita. Él quitó el pecado del mundo y ni siquiera era para su propio beneficio. Y a veces a nosotros nos cuesta quitar cosas que sí son para nuestro beneficio. Dice la Biblia en Colosenses 2, versículo 14, que Él quitó el acta de los decretos que nos era contraria, el acta de todos los pecados, y no se benefició Jesús. Eso nos benefició a nosotros. Sin embargo, ¿qué hizo Él? Yo lo quito, Padre, porque vino a ser tu voluntad. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1, versículo 10, que Él quitó la muerte para traer la vida y la inmortalidad. ¿Cuántos saben que esa es la finalidad del cristiano? La inmortalidad, la vida eterna. No es quién se trata aquí de que, a ver quién se ve mejor detrás de un púlpito, no. Se trata de la vida eterna. Se trata de la inmortalidad. Ese es el punto principal, mi amado. No es quién sabe más. Vamos a echar competencias, a ver quién nos sigue más en Facebook o en YouTube. ¿Quién nos dijo que esa es la prioridad? La finalidad, hermanos, el desembocar de ese río es estar en el cielo. En Hebreos 9, versículo 26, dice la Biblia que el sacrificio de Jesús quitó, literalmente, hermanos, de en medio el pecado. Y esto nos anima, ¿no? Esto nos impulsa a quitar la escoria espiritual, lo sucio, esas impurezas en nuestras vidas. Y posteriormente viene algo maravilloso. Sígame por favor a Proverbios 25. Sigue algo bien maravilloso después de todo este proceso, mis amados. Dice, la primera parte dice: quita las escorias, ya se los expliqué con peritas y manzanas. Quita las escorias, la basura, la plata, una representación del hombre. Y saldrá, ¿qué va a salir, mis amados? Alhaja del fundidor. Acuérdense que el fundidor aparece como nuestro creador, ¿ok? Porque yo estoy bien convencido, esposo, que usted no va a cambiar a su cónyuge. Yo estoy bien convencido que yo no lo voy a cambiar a usted, ni siquiera me atrevo a cambiarlo a usted. No, mi trabajo es predicarle y darle ejemplo. Ese es mi límite, esa es mi frontera. Si pego un brinquito del otro lado de eso, estoy pisoteando la justicia. ¿Sí o no? Y ahí ya no trabaja Dios. Ya de ahí usted es responsable. ¿Sí o no? Dice la Biblia en la segunda parte que saldrá alhaja del fundidor. Hermanos, grabes eso en su corazoncito, cristiano. Miren, solamente existe un lugar y una manera para hacer esta operación. Jesús no dijo: oiga, Señor, ¿no habrá manera de que quite yo el pecado del mundo ahí en el río Jordán, sentado en una lancha, bebiendo agua de coco con un popote, y a un ladito panes sin levadura para que me la vaya comiendo? Le dijo el Señor: no, tiene que ser cruz.
Bueno, te la dejo más baratita, Señor. ¿Qué te parece si mejor nomás me siento ahí en una silla y que me den 2, 3 golpes con el látigo? No, tiene que ser cruz. Tiene que ser cruz. Hermanos, para quitar las escorias solamente existe un lugar y una manera, dice la Biblia, dentro del horno de fuego. No es a mi manera, hermanos. No es como yo quiero, cuando yo quiero o donde yo quiero, porque muchas personas ya nos formamos nuestro cristianismo. No, yo me voy a ir de esta iglesia porque aquí no predican lo que yo quiero escuchar. Pues yo no sé cuál Biblia te hayas escrito, porque aquí se predica la Biblia cristiana. Aquí está, hermanos, la palabra infalible de Dios. Miren, aquí está el horno de fuego en el que Dios nos quiere meter para que nos limpiemos, que al fin y al cabo nos va a bendecir, ¿sí o no? Él escoge, hermanos, miren, él escogió el foso de los leones para meter a Daniel. No le dijo, oye, Señor, ¿y por qué no me consiguen a 2, 3 los gatos que arañen, 3, 4 gatos que arañen, los que arañen más feo? Pero leones no, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Leones furiosos, leones salvajes. Esos leones ni siquiera comían, hermanos, y lo hacían con intención para que cuando cayera la persona, hicieran los leones un despedacerío de ese cuerpo. Eso es lo que hacían. ¿Y qué dice la Biblia? Dice mi versión, hasta de almohada lo agarró Daniel. Durmió en un pillow de almohada esa noche, bien acolchonadito. Dios escogió el desierto para Israel. Señor, no me puedes regresar a Egipto. Miren, yo extraño los pepinos, extraño las cebollas, extraño los ajos, extraño los melones, extraño la tilapia. Señor, en Egipto. No, Israel es el horno de fuego. Perdón, el desierto es el horno de fuego. A Moisés no le dio a escoger. ¿A quién te gusta para que Dios te ponga enfrente? ¿A Faraón? ¿A tu abuelito político? ¿Qué hubiera dicho Moisés? Sí, por favor, Señor, cámbiamelo. No me pongas a mi abuelito político. Dios dijo, Faraón, Moisés. ¿Sí sabían que Dios escogió la religión como ese horno de fuego para moldear a la iglesia primitiva? La iglesia primitiva no escogió. Solo el fuego de prueba nos quitará las escorias de esa plata, hermanos. Vaya por favor conmigo bien rápido a Daniel 3:23 para que vea lo que resulta, hermanos, cuando le creemos a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios aquí? ¿Cuántos le creen a Dios de una manera genuina? Bueno, si usted dijo ese amén genuino, créame que esta porción bíblica que yo les voy a leer los va a bendecir como no tienen ni idea, porque así fueron bendecidos estos hombres que pusieron toda la confianza en Dios. Dice la Biblia en Daniel 3, versículo 23. Sígame con atención, por favor. ¿Está conmigo? Léalo, por favor, conmigo, Daniel 3, 23. Léalo con mucha reflexión. Yo quiero que Dios lo bendiga, hermano. Vamos a leerle. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, yo quiero que escuchen y que lean conmigo, por favor, lo que sigue. Dice, ¿cayeron qué? Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Subraya esa frase, ¿ok? Cayeron atados. Física y visiblemente, la situación los amarró, ¿sí o no? Físicamente ellos sí estaban amarrados, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Sí o no? Pero, ¿qué sucede más abajo? Vamos a leerle, por favor. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados, subrayen esa frase, atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él les dijo, he aquí yo veo 4 varones, ¿cómo los miraba, hermanos? Sueltos, que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, hermanos.
Miren, yo quiero que escuche y se grabe en su corazoncito esto, hermanos. No es lo mismo estar atado que sentirse atado. No es lo mismo estar atado que sentirse atado. Yo sé, o sea, entiendo perfectamente que a estos varones los ataron, pero ellos no se sentían atados. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cayeron al fuego de horno ardiendo. ¿Y qué sucedió con estos varones? Dice la Biblia que comenzaron, andaban sueltos, libres, tranquilitos, como quien se come un ice cream y anda caminando en el parque tranquilitos, hermanos. ¿Cuántas personas están llorando, pegando gritos, queriendo renunciar porque una prueba de fuego que Dios quiere quitar todas esas escorias? ¿Cuántos pegaron gritos y están más amarrados que cuando cayeron ahí? Tú te amarraste solito. Tú te amarraste solito. Porque los que le creen a Dios caminan libremente. En medio del fuego que quema, que deshace. ¿Se dan cuenta por qué muchísimas veces caminamos un cristianismo amarrados, atados, decepcionados? La prueba, escucha bien, es para quitar las escorias, no para quitarte la vida. La prueba no es para quitarte la vida física, sino para comprobar la vida eterna. Lógico que tenemos que caminar ligeros, sueltos, confiados como esos varones. Ahora, ¿qué significa alhaja? Hay una parada de autobús muy popular allá cerca de mi pueblo que se llama la alhaja. ¿Qué significa esa alhaja aquí según el hebreo, pastor? Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja. Miren, la alhaja no solamente es un adorno, no solamente es una joya, una vasija o un utensilio. Miren, la alhaja también nos habla de un proceso terminado y completado, hermanos. Espiritualmente hablamos de una madurez. Ahí nos quiere llevar el Señor. Alhajas. Ahí nos quiere llevar el Señor, mis amados, ¿verdad? Precisamente por eso todo el Proverbios nos enseña, nos da una, pónganse de pie y vayan por favor, vamos a leer todo ese Proverbios del 1 al 7, nos da una enseñanza y prácticamente la enseñanza completa es del 1 al 7, de los versos 1 y 7, ahí mismo, Proverbios 25, vamos a leerla para terminar. Proverbios 25, a partir del 1, por favor, vaya conmigo. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Cuántos saben que Dios quiere limpiar nuestras vidas? ¿Entendemos que Dios quiere limpiar esas escorias? ¿Esos desperdicios? ¿Cuántos quieren que salga alhaja en manos del fundidor que es Dios? ¿Sí o no? Todos, ¿verdad que sí? Dice lo siguiente, Proverbios 25, versículo 1. ¿Puedes cambiar, por favor, la música de fondo, Timo? Con otra, por favor. Algo más suave. Gracias. Proverbios 25, versículo 1 dice lo siguiente. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Sígame con atención, ¿ok? Con esto acabamos. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes, vaya siguiendo esa palabra, rey y reyes, porque está utilizando una comparación de un rey a un reino terrenal. Para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia y vuelve a mencionar lo mismo, del rey. Y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes. ¿Por qué? Porque mejor es que se te diga sube acá
y no que seas humillado delante del príncipe o rey a quien han mirado tus ojos. Si usted siguió la lectura de una manera reflexiva, se está dando cuenta que esta porción bíblica habla de cómo un reinado terrenal necesita gente de confianza. Cómo un reinado terrenal necesita gente fiel. Porque, hermanos, ¿a quién le place mirar tantas manifestaciones hoy día en las calles? ¿A quién le place eso? ¿Por qué lo están haciendo supuestamente? La gente dice, por injusticia. Si tuviéramos este tipo de gente en un reinado, limpiecitos, justos, fieles, no se estuviera mirando tanto, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Dios nos está hablando directamente al pueblo que si queremos justicia, porque mucha gente dice, yo no voy a ir a la iglesia, ¿por qué? Puro injusto, puro hipócrita, pura gente de doblez. Tú vas por delante. Tú, plata en las manos de Dios. ¿Quieres que salga laja en las manos del fundidor? Vamos a meternos al horno. ¿Sí o no? Porque muchas veces culpabilizamos a todos. Yo no hago esto, lejos esté de mí de ser aquello, conmigo ya no cuenten, bla bla bla, bla bla bla. Tú y yo vamos por delante, plata. Queremos ver un reinado más justo, porque aquí en la tierra no hay ningún lugar justo. Nos esforzamos, porque si tú me preguntas, oye Marco, ¿en la iglesia es todo justicia? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? No. Pero ¿cuántos saben que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? Ponga su Biblia abajo, por favor. Yo quiero leerles, bueno, antes de que lo leamos, perdón. Jeremías 5:19. Ahí terminamos. Jeremías 15:19. Ahí terminamos. Dios quiere moldearnos, mis amados. Dios quiere trabajar con usted y conmigo. Dios nos ama, créame. Dios ama a su pueblo. Dice la Biblia en Jeremías 15, si usted es tan amable, ponga su vista en el verso 19. Dice lo siguiente. Son palabras que Dios le está diciendo a Jeremías, ¿ok? Palabras de Dios para Jeremías. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares, ¿qué vamos a entresacar, hermanos? Lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías estaba en esa transición, hermanos, como que, ¿sabes qué, Señor? Con un pueblo tan terco, no, por favor, no. Vas a ir a decirles. Si usted lee otra versión ahí, les dice: Jeremías, deja de hablar tonterías, obedéceme y ve, por favor. Tú no te vas a moldear. No. A ellos se van a moldear a ti. ¿Cuántos quieren una limpieza interna, hermanos, de parte de Dios? Ponga su Biblia, por favor, abajo. Yo quiero orar por usted y usted ore por mí, por favor. Levante sus manitas en alto con confianza. Yo quiero orar por usted y ore conmigo, por favor. Levante sus manitas en alto, por favor. Padre, en nombre de Cristo Jesús, damos gracias, mi Dios. Mi Dios, ¿qué sería si tu palabra no fuera lámpara a mis pies? ¿Qué sería, mi Dios, si tu palabra no fuera como ese horno de fuego que cada día me mete a esos lugares, oh Dios, a ese horno que quema, para que cada día vayan cayendo tantas y tantas escorias, esa basura que no me hace nada de bien, mi Dios, que yo creo que es bien para mí, pero no sirve en tus manos, Señor. Señor, usa tu iglesia, Padre, limpia tu iglesia. Permite que todas y cada una de las situaciones en las que nos encontremos, te creamos, Señor. Nos mantengamos mirando al invisible. Y aunque la situación parezca que nos ata, que nos amarra, nosotros vamos a decidir caminar sueltos, Señor, libres.
Porque tú quieres a un pueblo limpio, Señor. Tú quieres hablar a través de tu pueblo. Tú quieres conquistar un mundo perdido, mi Dios, a través de un pueblo limpio, un pueblo que te represente. Señor, ayuda a tu pueblo, ayúdanos, mi Dios. Yo te ruego en nombre de Cristo Jesús que tú me dirijas y que me limpies. Te pido perdón, dile ahí, te pido perdón, mi Dios, por tantas cosas que yo no he dejado que sucedan en mi corazón. Me he ensuciado, Señor. Me salgo del horno de fuego cada vez que yo llego ahí, Señor. Perdóname, Señor. Sé que tú estás conmigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, bendice a los bebés, bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice a los adultos, bendice a tu iglesia, Padre. Cuídalos, protégelos y apártalos de todo mal. Y gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque tú me amas. Gracias por tu amor, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza y poder. Y también quiero aplaudirte porque tú eres el Rey Todopoderoso. Apláudala bien fuerte, hermano. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Gracias por moldear mi vida, Señor. Gracias. A ti gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.